Bueno, ahora vamos con las conclusiones para finalizar el tema de los miasmas, el cual, como ustedes han podido apreciar, es bastante largo, pero es una base fundamental. Quien no conoce miasmas no conoce de homeopatía. Primero, los miasmas son energía vital alterada. Hay que tener claro eso. Todos tenemos una energía vital. En la medida que esa energía vital deja de ser perfecta, ¿verdad?, que se hace susceptible, que comienza a ser alterada, pues se está creando un miasma. La manera como se altera, o en otras palabras, que hace que sea susceptible o no a ciertas y determinadas enfermedades, ¿verdad?, va a ser un miasma de un tipo o de otro. Segundo, la energía de tipo miasmática se manifiesta a través de síntomas que pueden ser de naturaleza sóricos, psicósicos o sifilíticos. ¿Cómo vamos a saber que una persona tiene una predominancia miasmática, sórica, psicósica o sifilítica? De acuerdo a los síntomas, que ya los conocemos. Vuelvo a repetir, voy a dar cierto espacio de tiempo para que ustedes copien esto. Debe tener un lápiz, un papel y tomar nota de esto. Vamos a hacernos la idea que estamos en una clase normal y les estoy escribiendo esto en un pizarrón. Obviamente estamos utilizando hoy en día una tecnología diferente, pero es importante que usted tenga este tipo de notas en su cuaderno. 3. La sora es el primer miasma que se establece y se evidencia por crear la susceptibilidad en el organismo ante noxas, por la continua y permanente reducción de la inmunidad natural. Sabemos que el miasma sórico es el primitivo, el primero, el que va a tener todo ser humano. Y ese es el que va a condicionar el terreno, haciéndolo susceptible ante los diferentes ataques de agentes patógenos, y que va a reducirse la inmunidad natural. Y de allí, de acuerdo al trauma a la hora de nacer, el medio donde se está desarrollando la persona, al tipo de vida, alimentación que lleva la persona, pues los miasmas van a venir profundizando, ¿verdad? Y desarrollándose hacia una forma más dañina, más que va a ser pues la evolución a miasmas más profundos, como son el psicósico o el sifilítico, o sencillamente va a seguir siendo sórico toda su vida, dependiendo pues de todos estos factores que hemos venido estudiando. Anoten eso, por favor. Cuatro, los miasmas pueden ser heredados. Bueno, esto no necesita mayor explicación. Ya sabemos que nosotros heredamos parte del contenido miasmático de nuestros progenitores en una proporción menor a la que ellos lo tenían, y que nosotros, en base a esto y con todas las demás cosas que vamos a ir adquiriendo, ¿verdad?, vamos a desarrollar nuestro propio contenido miasmático. 5. Los miasmas pueden ser transferidos o contagiados de una persona a otra, siempre y cuando se esté en permanente contacto físico con la persona emisora y que la persona receptora tenga ya previamente un terreno susceptible para el contagio. Caso contrario, este no se producirá. Bueno,
esto está claro, tienen que haber tres condiciones, ¿verdad? La primera, que exista la persona emisora del miasma. Segundo, que haya un permanente contacto, ¿verdad?, con esa persona. Ejemplo, que nosotros podemos tener contagio entre una pareja, entre una persona que estemos cuidando, ¿verdad?, un enfermo que estemos cuidando, pero eso va a estar condicionado a que nosotros tengamos un terreno susceptible a la recepción de esta energía. Si no tenemos un terreno susceptible, no se contagiará. Sexto, los miasmas pueden ser inducidos por agentes patógenos externos si existe la susceptibilidad del terreno frente a la energía morbígena de la noxa excitante. Séptimo, las noxas excitantes que alteran la energía vital tienen en su condición excitante un predominio de tipo sórico, psicósico o destructivo. Hay que tener eso claro. Las noxas, ellas tienen su propia energía biológica, llamémoslo así. Entonces, ellas van a tener un predominio, ¿verdad?, sórico, psicósico o destructivo. Eso lo vimos cuando analizamos que había noxas como los bacilos, los cocos o los espirilos, que tenían una predilección, ¿verdad?, por ciertos determinados estados mórbidos, como son el psicósico, el sifilítico, etc. Ocho, los síntomas básicos de la SORA que la identifican son, esto lo dije hace poco, la ansiedad, la inhibición y la difusión. Acuérdense de copiar este tipo de cosas. Nueve, los síntomas básicos de la psicosis que la identifican son el miedo al fracaso, la ostentación, la productividad. 10. Los síntomas básicos de la sífilis que la identifican son la angustia, la ofuscación y la destrucción. Y 11. Los medicamentos homeopáticos están constituidos únicamente por energía y por tanto son capaces de corregir la energía vital alterada de forma morbífica. Acuérdense que la energía vital, como su nombre lo indica, es una energía. Por tanto, usted no puede tratar de corregir con otro tipo de medicamento, sino aquel que es energético, que trabaja con energía. Y los medicamentos homeopáticos justamente son eso. Por eso son los indicados para corregir este tipo de problemas. Bueno, hasta aquí el tema de los miasmas. Espero que les haya sido de provecho. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a la orden en la hora de consulta. Y no se preocupen que sobre los miasmas vamos a tener clases donde vamos
hacer una serie de ejercicios para que usted se ponga ducho, vea la utilidad práctica de esto y aprenda a hacer uso de estos conocimientos acerca de la teoría miasmática. Continuaremos entonces viendo los principios fundamentales de la doctrina homeopática y el siguiente sería la ley de la semejanza. La ley de la semejanza es la base fundamental de la homeopatía. Es el apoyo sobre el cual se ha construido toda una doctrina y una técnica médica. La ley de la semejanza es una ley natural que ha existido toda la vida, ha existido desde siempre. Es un principio universal que juega un papel muy importante por su relación con todo lo que existe en el universo. La ley de la semejanza es utilizada en medicina empíricamente desde tiempos inmemoriales, pero fue Hipócrates quien explicó su aplicación en la medicina. Hahnemann conocía perfectamente a través de sus estudios la ley de las semejanzas y luego mediante una investigación cuidadosa encontró la forma como aplicarla metódica y sistemáticamente en la medicina mediante el uso de algunas sustancias que empleó mediante experiencias controladas en seres humanos, tanto con su propia persona como con sus personas allegadas a él, como familiares y amigos. Comprobó la constancia y secuencia de los resultados. Estas sustancias, perfectamente conocidas por él, por haberlas experimentado, le permitieron, por semejanza, administrarla a enfermos con las consiguientes curaciones. Es decir, él las experimentó con él sin tener una enfermedad y esas sustancias le ocasionaron unos síntomas que luego con enfermos que tenían ese mismo tipo de sintomatología, él empleó este tipo de sustancias obteniendo resultados realmente sorprendentes y positivos para la curación de estos enfermos. De esta manera le fue posible enunciar la ley de la semejanza o similibus curantur como una ley que se cumple racionalmente en medicina. Así Hahnemann crea un sistema médico sustentado por la ley de la semejanza, al que da el nombre precisamente de homeopatía, tal cual como la conocemos hoy día. Leamos lo que dice Samuel Hahnemann en el parágrafo 26 del órgano. Esto se funda en la siguiente ley homeopática de la naturaleza, que a la verdad fue alguna vez sospechada vagamente, pero no reconocida hasta hoy de manera completa, y a la que se ha debido toda curación verdadera que haya tenido lugar. Una ficción dinámica más débil es destruida permanentemente en el organismo vivo por otra más fuerte, si la última, aunque diferente en especie, es muy semejante a la primera en sus manifestaciones. Samuel Hahnemann, Organón de la Medicina. Veamos de una manera gráfica qué nos quiere decir Hahnemann en este parágrafo 26 del órgano. Imaginémonos una enfermedad como si fuera este pez que tenemos aquí, en un lago. Ese pez es nuestra enfermedad, está nadando allí tranquilamente. Luego nosotros vamos a tomar un medicamento para esa enfermedad. Imaginémonos que el medicamento que nosotros vamos a suministrar para esa enfermedad es este otro pez, mucho más grande, tal cual lo explica Hahnemann en el parágrafo 26. ¿Verdad que existe una afección dinámica débil? Y cuando introducimos el medicamento sería una afección dinámica mucho más fuerte.
y sin importar que ésta sea de una especie diferente, pero que sea semejante en cuanto a las manifestaciones de la primera. Los dos son peces, ¿verdad? Uno es débil, el otro es grande. ¿Y qué pasa cuando los ponemos los dos en el lago? El grande se consume al chico y luego al poco tiempo desaparece. Eso justamente es lo que pasa en nuestro organismo cuando nos tomamos un medicamento que produce síntomas semejantes a los que tenía la enfermedad. El medicamento tiene una energía mucho más fuerte que la de la enfermedad. Por eso la absorbe y quedamos nosotros, ¿verdad?, al poco tiempo sanos, porque él desaparece, quedando la energía vital restablecida. En otras palabras, el restablecimiento de la salud es producido por el estímulo energético del medicamento homeopático, que ha sido probado en la experimentación pura sobre grupos de personas sanas y ha hecho que reaccionen cada una de ellas de acuerdo a su peculiar manera de reaccionar, dando la serie de síntomas que constituyen la patogenesia. ¿Qué es la patogenesia? La patogenesia es todo el cuadro de síntomas que nos presenta un medicamento cualquiera cuando es aplicado sobre personas sanas. Ejemplo, yo le doy a una persona, a un grupo de personas sanas, un medicamento y sobre ella va a producir, por ejemplo, una alergia sobre la piel que produce un prurito incontrolable cuando la persona se quita la ropa. Entonces, si son 100 personas que le estoy suministrando este medicamento, esas 100 personas deben tener un estado de salud totalmente sano, sin enfermedades, sano, para poder yo entonces observar qué síntomas produce el medicamento sobre personas sanas. Si a la gran mayoría se le produce este síntoma, yo voy a notar que ese medicamento X que suministré produce un prurito incontrolable cuando la persona se quita la ropa. Bueno, eso así, pero hecho a través de los años con cientos y cientos de pacientes sanos, formó lo que es la patogenesia de cada uno de los medicamentos que tenemos y utilizaremos en homeopatía. Hoy día contamos con eso en las materias médicas. Hay una recopilación importantísima de todos estos efectos de medicamentos sobre personas sanas, que es lo que se conoce como patogenesia. Entonces, cuando a usted le llega a un paciente y le dice: mire, doctor, mi problema es que cuando yo me quito la ropa me da una piquiña tan grande que no me puedo controlar. Y usted inmediatamente le dice: ok, anota todo, tal cual yo le he explicado, le hace el análisis de su miasma, todo ese tipo de cosas, y luego le suministra ese medicamento X, que ya sabemos cómo es su comportamiento de acuerdo a su patogenesia, y entonces le está suministrando un medicamento cuya energía mórbida es más fuerte que la enfermedad que tiene el paciente. Esa energía del medicamento absorbe la del paciente y al poco tiempo desaparece todo el efecto de la enfermedad y el efecto del medicamento, y el paciente se cura. Por tanto, la ley de la semejanza debe ser analizada de un lado en función del estado energético miasmático, es decir, de la energía vital alterada, y del otro lado de la energía del medicamento homeopático.
Debemos conocer con anticipación qué tipo de alteración energética tiene el enfermo y qué cualidad energética tiene el medicamento. No tenemos un medio objetivo perfeccionado para medir directamente la energía alterada del terreno enfermo, tampoco la energía del medicamento, que le corresponde por semejanza, pero sí tenemos medios para investigar y determinar las consecuencias de la energía vital alterada, y estos son los síntomas subjetivos y objetivos que nos muestra el estudio del enfermo. También tenemos conocimiento de las consecuencias aparecidas en el terreno humano sano por la acción de la energía de los medicamentos que nos ha sido suministrada en la experimentación pura. Cuando nosotros escuchamos al enfermo, hacemos las preguntas de rigor que ya hemos hablado, etcétera, etcétera, nosotros podemos saber en base a esa sintomatología cuál es el tipo de estado mórbico en que se encuentra nuestro paciente, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, tenemos el conocimiento de las consecuencias aparecidas en el terreno humano sano, óigame bien, sano, por la acción de la energía de los medicamentos. Existen compendios, ¿verdad?, que son las materias médicas, donde recopilan toda esa patogenesia que han desarrollado doctores homeópatas, entre ellos el primero fue Hahnemann, ¿verdad? Y después de ellos vinieron otros médicos donde hicieron las conocidas materias médicas. Entonces, allí está escrito, ¿verdad?, todos los síntomas que ocasionan los medicamentos sobre el terreno humano sano, ¿verdad?, y que se han obtenido a través de esta experimentación pura. En consecuencia, la ley de la semejanza se aplica en medicina homeopática al trastorno energético que posee el enfermo en relación con la administración del medicamento. Estas dos energías, la miasmática y la del medicamento, deben ser similares para que la energía alterada del enfermo, o sea, los miasmas, se corrijan. La regla de la dinamización. Hahnemann conocía la acción de las drogas y las lesiones que éstas producen por su toxicidad. Para evitar la acción tóxica de algunas drogas, como por ejemplo del arsénico, el fósforus, redujo su concentración en solución alcohólica al 20%, pero sometida cada dilución al proceso que él llamó de dinamización. Descubrió que cuando homogeneizaba cada dilución mediante la succión en constantes físicas, se incrementaba extraordinariamente su poder energético. Cabe destacar aquí que una succión. Una succión es cuando usted agarra y agita o golpea un medicamento contra un objeto fijo, como por ejemplo su mano, así fuertemente, o como yo recomiendo, con una pelota de goma, porque si lo va a hacer una vez pues no hay problema, pero cuando se trata de varios medicamentos que se está haciendo, pues entonces puede causarle daño. Yo lo pongo contra una mesa, la pelota de goma, ¿verdad?, y apoyada sobre la mesa le doy con el medicamento, ¿verdad?, así, golpeando duro y fuertemente sobre la pelota. Y eso, cada golpe de esos es una succión. Se dice que este proceso de dinamización lo descubre Hahnemann porque en aquel tiempo
se utilizaban los carruajes. La gente se transportaba en carruajes o a caballo. Y llamó la atención de Hahnemann, o por lo menos eso es lo que se conoce, que cuando eran personas que vivían cerca de él, por lo general no era tan fácil su curación, pero cuando eran personas que vivían lejos, se curaban más fácilmente en mayor número de personas y con mayor rapidez. Entonces, ¿por qué sería eso? ¿Por qué pasaba este tipo de cosas? Si tenían síntomas similares a los enfermos que estaban cerca, y los que estaban lejos se curaban, los que estaban cerca no. Entonces él observó que cuando vivían lejos, pues venían a caballo o en carruaje, y cuando se iban se les daba medicamento, y ese medicamento iba saltando en ese carruaje. Como usted sabe, eran caminos de tierra bastante irregulares, y si iba en caballo, pues más aún saltaban. Y ese saltar, ese golpeteo, hacía las funciones de succión. Y entonces comenzó a experimentar con eso. Se dio cuenta que efectivamente esas succiones repetidas, que es lo que se conoce como dinamización, le proporcionaba una característica especial a estos medicamentos. Descubrió así que cuando homogenizaba cada dilución mediante la succión en constantes físicas, se incrementa extraordinariamente su poder energético, que crece con el aumento en la serie de diluciones y con la correspondiente dinamización. Cuando un medicamento se diluye, en cada dilución se somete al proceso de dinamización. Ese medicamento adquiere características especiales que le confieren un alto poder energético. Como usted está diluyendo, cada vez es más pequeña la presencia física de la materia, origen del medicamento, pero es mayor su poder energético. En cada dilución se crea un espacio que sirve para que se almacene la energía, que se produce a través del proceso de dinamización. Y esta energía va a tener una característica especial para cada medicamento, que viene conferida por el origen de ese medicamento. Es decir, un medicamento, por ejemplo, de fósforos a la 30CH, no tiene el mismo tipo de energía que un medicamento de mercurio a la 30CH. Cada uno va a tener un alto poder energético, pero de diferente naturaleza, que viene dado por el origen del medicamento. Él también comprobó que sustancias como natrio murático, como silicia, que no tienen prácticamente toxicidad, desarrollan un alto poder energético a través de este proceso de laboratorio. Las diluciones homeopáticas van más allá de su contenido en físico. Están fuera del alcance de las fuerzas ponderables que rigen la materia. Por lo tanto, la acción del medicamento homeopático no es farmacología, sino energética. Esto ha sido estudiado por algunos investigadores. Me llama la atención, y por eso lo menciono, el trabajo de un científico de apellido Haynes. Él midió el análisis espectral en infrarrojo y observó que diluciones dinamizadas a la 30ª dilución presentaba bandas de absorción en el espectro que pudo medir claramente. En cambio, soluciones que no estaban dinamizadas a la 30D eran negativas. Eso pues es un hecho medido y comprobado experimentalmente, que un medicamento del mismo tipo, cuya diferencia simplemente es dinamizarlo, y la diferencia es totalmente comprobable.
Así podemos concluir que los medicamentos homeopáticos son de cierta calidad de energía, con características específicas que estimulan la energía vital del enfermo, corrigiendo su alteración de acuerdo con la ley de la semejanza. Su actividad se aprecia por el efecto sobre los enfermos, con las patogenesis obtenidas con la experimentación pura sobre personas sanas y con las investigaciones de laboratorio.